Vamos a ver una biznaga gigantesca que tiene más de 1000 años de antigüedad y más de 3 metros de altura. Nunca he visto una tan grande. Para mí es una de las plantas más hermosas. Es originaria de México, de Norteamérica. Un bosque de cactus columnares de cientos de años. Vean ese ejemplar de más de 20 metros de altura. Los más grandes tienen más de 1 tonelada de agua. Una ingeniería extraordinaria en la naturaleza. Miles de litros de agua en un lugar donde llueve muy poco. Aquí tenemos a uno de los ejemplares más grandes conocidos de la famosa biznaga. Más de 1500 años de antigüedad. Es algo fascinante. Es fácil ver por qué esta cuenta como una de las plantas más emblemáticas de todo el planeta. Y México es el punto máximo de apogeo de la diversidad de estas plantas. La región semiárida más al sur de México cobija grandes tesoros. Es una de las zonas de mayor diversidad de cactáceas y de hallazgos paleontológicos. Nos encontramos en el corazón de la reserva de la biosfera de Tehuacán, en la comunidad de San Juan Raya. En estas cabañas que tenemos atrás, ahí fue donde nos quedamos a dormir en San Juan Raya. Y la verdad, dormimos súper tranquilos con la calma del desierto. ¿Se imaginan? Estamos a muy pocos kilómetros de Oaxaca. Recordemos que la reserva de la biosfera de Tehuacán, Puebla, se reparte en 2 estados, Oaxaca y Puebla. Del otro lado de las montañas tenemos a Oaxaca y la riqueza de esta reserva de la biosfera. Aquí hay diferentes tipos de ecosistemas, no solo es desierto. Tienen hasta bosque mesófilo, bosque templado en la cima de las montañas. Es una reserva reconocida por la UNESCO muy extensa. Y ahora estoy emocionado porque vamos a ir a ver la biznaga gigante. Dicen que es de las más grandes del mundo, más de 3 metros de altura. Vamos a ver qué tal. En San Juan nos atendieron muy bien y podemos gozar de un ecosistema perfecto para poder descansar. Además de que nos ofrecieron alimentos súper frescos y súper ricos. En las cabañas del Cardenal conocimos a Don Juan, quien cuida del lugar y ha vivido en el Valle de Tehuacán durante toda su vida. Tenemos la oportunidad de vivir en esta gran área, pero a la vez tenemos la obligación de cuidar la diversidad de plantas y animales, principalmente cactáceas. Se dice que si no conoces, si no respetas tu área, pues no la valoras, y si no la valoras, pues no la conservas. Invitarlos a que visiten la Reserva de la Biosfera, Tehuacán-Huicatlán, los senderos interpretativos, referente a los fósiles marinos, huellas de dinosaurios, caminando, a caballo, en bicicleta, o también el recorrido nocturno. La contaminación lumínica pues es muy baja, la comunidad es pequeña, las estrellas aún se pueden observar. Ha venido Discovery Channel, han venido a filmar acá. También tuvimos la oportunidad de participar en la Ley de Herodes, también se grabó en unas partes del camino, en las cabañas de Zapotitlán. Siempre si quieres venir a conocer esta zona, eres bienvenido, hazlo con respeto. Salimos del centro ecoturístico para adentrarnos al mundo de las cactáceas de San Juan Raya. La aridez del valle de Tehuacán-Huicatlán es originada por el efecto de sombra orográfica de la Sierra de Songolica en el estado vecino de Veracruz. La Sierra Madre Oriental evita que la humedad del Golfo de México penetre sobre la masa continental, y de esta manera las cactáceas han encontrado un paraíso árido, ideal para su desarrollo. Vamos a hacer el recorrido a la biznaga gigante, cactus de más de 3 metros de altura. Ay, 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 el calor está fuerte. Casi no tenemos sombra porque el sol está arriba de nosotros, pero lo vamos a lograr. Vamos a ver una biznaga gigantesca que tiene más de 1000 años de antigüedad y más de 3 metros de altura. Nunca he visto una tan grande. Para mí es una de las plantas más hermosas. Es originaria de México, de Norteamérica. Vamos a entrar a un bosque de cactus aquí en esta zona. Cactus de más de 20 metros de altura. Vean este bosque de cactus que estamos pasando. Están altos, muy altos. ¿Cómo se llama esta especie? Estos cactus se llaman Nebusbamia mescalensis, o lo conocemos como su nombre común, órgano de surco. Cactus que le salen las florecitas entre
las costillas del cactus. Las poblaciones de cactus columnares cubren grandes extensiones del valle de Tehuacán, Cuicatlán. Aquí tenemos a uno de los cactus columnares más altos de la reserva. Por lo menos tiene como unos 20 metros de altura. Este es el Neosbamia mexcalensis, órgano de surco, porque su floración, que es espectacular, la tiene en las costillas. El botón floral es verde con rojo. Aquí son felices los colibríes. Recordemos que un platillo típico de Zapotitlán, de esta región, es la tetecha, que es el botón floral de estos cactus. Miren qué riqueza para los ojos. Riqueza de La biodiversidad. Esta es una biznaga y una como esta la que vamos a ver gigantesca. El mayor depredador es el burro. Son más débiles las espinas de abajo que las de arriba. Son por ahí es donde le empiezan a comer. Pues ahorita ya no se permite soltar los burros para proteger. Hay que ponernos bloqueador solar, de preferencia manga larga y un sombrero. De preferencia de palma, de preferencia tejido por las personas de aquí, para que nos proteja siempre del sol. ¿El tuyo de dónde es? El mío es de Israel, me lo regaló mi mami. Aquí tenemos otro cactus que es el garambullo, y también se aprovecha su temporada de tuna, que es una tuna muy pequeña. Es recolectada para hacer paletas de garambullo, aguas frescas o licor de garambullo también. Este cactus se conoce como Neosbamia tetecho o tetecho órgano de corona, que en su tiempo de floración la dan a la punta del cactus la florecita. Es una verde con blanco en el centro de la flor. Es un platillo muy típico de esta zona que se vende a los restaurantes. Las deliciosas cactáceas son originarias del continente americano y México es el país con mayor riqueza de ellas, con alrededor de 670 especies, de las cuales cerca del 80% son endémicas del país, como por ejemplo los tetechos, que solo se encuentran en Puebla y Oaxaca. Es que vean ese ejemplar de más de 20 metros de altura. Una ingeniería extraordinaria en la naturaleza. Recordemos que estos cactus tienen una raíz muy poco profunda, no pasa de 1 metro. Eso sí, tienen raíces horizontales muy extensas, muy bien extendidas, que le dan esa estabilidad. Con eso resisten al viento. Pero además es muy importante que estos cactus tengan raíces superficiales, porque aquí no hay agua subterránea. Van a aprovechar al máximo el agua de lluvia. Cuando hay algo de humedad, con esas raíces superficiales van a tener la posibilidad de acceder a cualquier llovizna para poder llenar sus tejidos. Los más grandes tienen más de 1 tonelada de agua. Así que ve cuántos contenedores de agua tienes aquí. Cientos de miles de litros de agua en un lugar donde llueve muy poco. Las cactáceas han evolucionado para sobrevivir en los ambientes más extremos. La estructura suculenta de sus troncos les permite acumular gran cantidad de agua en sus tejidos. Las hojas de las cactáceas prácticamente fueron cambiadas por espinas, lana y pelos, con lo cual reducen la evapotranspiración, es decir, la pérdida de la humedad por evaporación directa. ¡Qué delicia! Son sabores del desierto, conocidas como choquitas. Una del desierto que sirve para atajar la sed cuando en caso de que ya no lleven agua. ¿Me lo puedo agarrar? Sí, la puedes agarrar de ahí, le quitas todo el vellito. Estos no son espinas, simplemente es su protección solar. Los pelitos y espinas sirven de protección a la cactácea, tanto para evitar a los depredadores como los daños derivados de una exposición prolongada a los rayos del sol. Y antes no lo usaban como labial. Para pintura. ¿Sí? ¿Se están pintando? No. Me espiné. Está así, entonces sabe como entre kiwi y fresa. Está rico. Otro ser que ha conquistado los desiertos de México son los agaves, que no forman parte de la familia de las cactáceas, sino de las asparagáceas, y también son suculentas. Bueno, nosotros le decimos maguey cimarrón. Y de este agave se saca el gusanito que es el tecole.
Esta es la huella del abrazo de la penca superior a esta. Miren cómo está abrazada por estas otras dos pencas. Estas espinas son las que marcaron aquí. Qué interesante. Con el maguey que acabamos de ver, lo aprovechan para hacer la barbacoa, ¿verdad? Para hacer la barbacoa, las pencas, los misiotes, que se hacen también con carne de borrego o de chivo. Platillos también como los pollos. Vean cuánto orégano hay aquí. Si lo frotas, suelta el olorcito. Huele súper rico para el pozole. Vean, estoy entre dos hermosas patas de elefante. Son gigantescas, dicen que es el macho y la hembra. Esta es una pata de elefante, que es una pata que transmite buenas vibras al abrazarlo o recargarse de espaldas. Es para recargar nuestras energías, dejar todas las malas vibras. Bueno, no pobre planta, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene? La pata de elefante también es una planta suculenta que, al igual que los cactus, crea su propio depósito de agua dentro del tronco. Por eso el tronco se ensancha en la base, aportándole un aspecto escultural indiscutible. Es una especie amenazada. Debido a su valor ornamental, se comercializa de forma ilegal, hasta el punto de casi desaparecerla. Este lugar es un sitio paleontológico muy importante. No solamente hay huellas de dinosaurio, también hay de otros grandes mamíferos de la época del Pleistoceno, cuando rondaban los mamuts, los camellos gigantes y los caballos. Cuando fuimos al Museo del Desierto y hablamos con paleontólogos profesionales que son expertos en este tema, nos dijeron que también existían caballos en esa época, hace más de 10.000 años en América. Y de hecho ellos tienen pruebas, ellos tienen fósiles de los primeros caballos en el planeta, que se cree que se originaron en el continente americano. Imaginen, el caballo de América era pequeñito, era del tamaño de un perrito, y con el paso de los millones de años fue creciendo y luego hace el salto al continente euroasiático gracias a los intercambios bióticos que hubo en el estrecho de Bering, y lamentablemente el caballo de América se extingue. Aquí tenemos huella de camello, pero no estamos en Arabia. Estamos en San Juan Raya, municipio de Zapotitlán, en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Aquí ha existido porque recordemos que así como llegó el ser humano por el estrecho de Bering, así pasaron los mamuts y mucha fauna también de Asia. Recordemos que en las excavaciones que se han hecho en el proyecto de la prehistoria del Valle de Tehuacán, por un equipo de científicos de la Universidad de Texas, llegaron estratos de 12.000 años en el Pleistoceno, donde se encontraron fósiles de camello, de caballo, de tigre dientes de sable, seres extintos. El caballo regresó a estas tierras después de la conquista de México. Nuevamente vemos que el cambio es una constante en nuestro planeta. Aquí estamos viendo las bromelias, están hermosas, vean. Qué curioso, ¿no? Uno imaginaría las bromelias en un bosque mesófilo, en un bosque nuboso, y están aquí, tan bonitas, son de color rojo. Protegida por una corte de cactus columnares, se encuentra la reina de San Juan Raya. Nos estamos acercando a la biznaga gigante, la más grande que he visto en mi vida. Aquí tenemos a uno de los ejemplares más grandes conocidos de la famosa biznaga. Dado que las cactáceas son endémicas y exclusivas del continente americano y México es el punto máximo de apogeo de la diversidad de estas plantas, es fácil ver por qué esta cuenta como una de las plantas más emblemáticas del planeta. Más de 1.500 años de antigüedad, es algo fascinante. Entonces voy a seguirme maravillando un rato de esto. Creo que si el ser humano quiere alcanzar la inmortalidad, podemos empezar estudiando a los seres vivos que son muy longevos, como esta biznaga. Vean qué hermosa, más de 1000 años. Mide 3 metros de altura, aproximadamente entre 1000 a 1500 años. Todavía tenemos ese gusto de apreciarla. Se le han ido cayendo las espinas como si se fuera quedando calva, pero sigue verde, se mantiene verde en la parte interior. Arriba da su floración, que es una flor amarilla, muy fuerte el color. También da su tuna para hacer salsas
o platillos típicos de acá de la región, como el pipián. Antes de que se decretara reserva de la biosfera, se vendía mucha esta cactácea en las fábricas de dulcerías para hacer el dulce, lo que es la rosca de reyes, la citrón. Ahora ya se respetan, ya se protege toda esta vegetación. Son 51 municipios que se encuentran dentro de la reserva de la biosfera. Tenemos esa responsabilidad de cuidar la zona, protegerla como tanto animales y plantas. Es definitivamente una de las más famosas, si no es que la más famosa de México. Entonces poder estar junto a uno de los ejemplares más grandes y más antiguos conocidos es algo muy bonito. Qué maravilloso escenario. Esta biznaga gigante, como si fuera la reina aquí en su trono, con todos estos súbditos que son los Neuvolvarium mescalensis, un bosque de cactus columnares de cientos de años. Ese agave endémico que es la gallinita o pelo de ángel, agave ectia. En una corte no debe faltar un médico, que tenemos aquí el pichomel, este agave maravilloso medicinal donde se hace jarabe para la tos, un mezcal medicinal. Es preciosa, me tiene maravillado. Jamás pensé en mi vida ver una biznaga así de grande. Mi abuela sembraba sus propias biznagas y eran de un tamaño de una nuez. Y el ver esta, yo creo que si ella estuviera aquí, estaría muy feliz. Estaría encantada de ver esta maravilla de la naturaleza que tenemos aquí en México. Nosotros para ella, en cuanto a su tiempo de vida, no somos absolutamente nada, pero creo que es por esto que deberíamos tomar algo de responsabilidad al cuidarla. Es muchísimo más antigua que Tenochtitlán. Esta planta ya estaba viejita cuando Napoleón andaba paseándose por Europa. El mundo hace 1000 años era algo bastante distinto. Entonces yo personalmente me abstendré de tocarla, me abstendré de abrazarla. Gérmenes que recogemos de otras plantas y luego la pasamos a esta. Cuando esto se vuelve un comportamiento masivo, cuando llegan muchísimos turistas y repiten esta acción, esta planta podría verse afectada. Ya de por sí es bastante afortunada de haber sobrevivido más de 1 milenio. Lo mejor es preservarla. Me gustaría que muchísimas más personas tengan el privilegio que estamos teniendo. Es alarmante que el 30% de las especies de cactáceas mexicanas se encuentran en riesgo de extinción. Las principales causas son la destrucción de su hábitat y, en el caso de la biznaga, la extracción ilegal de ejemplares para venderlos en el mercado negro, pues al no existir en otras partes del mundo, llegan a costar miles de dólares. Tan solo en el 2019 fueron aseguradas 164 cactáceas, que eran traficadas de manera ilegal. La biznaga es una especie exclusiva de México. Hoy es un delito federal extraer y comercializar algún ejemplar o producto de la biznaga. El castigo es una pena de prisión y una multa que asciende a cientos de miles de pesos. Urge tomar medidas de protección. La desaparición de la biznaga conlleva un proceso de empobrecimiento biológico. Quiero que la vean, vamos a dar la vuelta mientras reflexionamos sobre las biznagas. Las biznagas están en peligro de desaparecer de nuestro país. Si nosotros seguimos consumiendo la rosca de reyes con derivados de esta biznaga, vamos a poner en riesgo su existencia. En lugar de estar matando biznagas, pues podemos comer rosca de reyes que no tengan derivados de la biznaga. Ya hay estas alternativas de las frutas cristalizadas, desde duraznos, membrillos, higos, y eso hace riquísima la rosca de reyes. Lamentablemente en Tamaulipas y en muchos estados como Puebla cada vez hay menos biznagas. Son atacadas por enfermedades. Fungosis, hongos, es una de las enfermedades que más padecen los cactus. Como vemos, este que está ahí, que murió de una fungosis. Hay un escarabajo que llega a la epidermis de los cactus, deposita unos huevecillos, eclosionará y saldrá unas larvas que hacen galerías. En estas galerías entran las esporas de hongos oportunistas que acaban infectando al cactus y morirá. Una forma para controlar la población natural de estos escarabajos es que tengamos una población sana de pájaros carpinteros. Los pájaros carpinteros están picoteando para atrapar estas larvas. Es una maravillosa muestra de este rompecabezas, de este engranaje que hay en la naturaleza, en las cadenas tróficas. Protejamos a las biznagas, un emblema de México.
Aquí tenemos otra belleza, que es este agave endémico, cabellito de ángel o gallinita. A diferencia de la mayoría de los agaves que mueren cuando ya tienen su tallo floral y tienen ya la semilla, y que hay una sustancia química que le indica a la planta que ya terminó su ciclo de vida y ya puede morir, este agave, el agave stricta, puede estar floreciendo anualmente. Qué suertudos somos en el Valle de Tehuacán, que tenemos agaves que no se nos muere cuando todavía siguen propagándose, mandando semillas al ecosistema. Solo mira esto. En México, las zonas áridas abarcan cerca del 60% de la superficie del país. La abundancia de estos ambientes favorece la existencia de las cactáceas, las cuales tienen características únicas que las distinguen de la mayoría de las plantas. Por ejemplo, su fotosíntesis se hace durante la noche, cuando la temperatura es más baja. Así se economiza agua. La fotosíntesis consiste cuando el dióxido de carbono y el agua se combinan para formar azúcares y se desprende el oxígeno. Vean, aquí tenemos una biznaga bebé y cuando es chiquita ella tiene este color morado. Qué hermosa es. Se ve impresionante, ¿verdad? Esta biznaga es casi tan longeva como la gigante de 3 metros que vimos, pero para su mala suerte hubo más agentes externos que estresaron a esta planta y le hicieron que se reprodujera asexualmente, lo cual hizo que tuviera muchos hijos junto a ella. El problema de esto es que con el tiempo los nutrientes no son suficientes para mantenerlas a todas. Tendrá quizá algunas 20 biznagas juntas, pero solo 4 o 3 de ellas van a lograr sobrevivir. Aquí tenemos una biznaga muerta. Las biznagas, como todo ser vivo, ellas tienen su ciclo y también mueren, aunque puedan llegar a vivir 1000 años como la que acabamos de ver. Vean, esta sufrió de una plaga, de un hongo que la atacó. Hizo un intento de sobrevivir. Sus brotes los echó a tierra. Es un mecanismo en el cual la planta intenta preservar su código genético. Y estos tienen la capacidad de echar raíces. Siempre y cuando estén en contacto con la tierra, pueden sobrevivir. E incluso podemos ver a un pequeñín aquí que sigue aferrado a su madre luchando por sobrevivir. El lento crecimiento de las biznagas hace que sus poblaciones se recuperen muy lentamente. Es el costo que deben de asumir por su metabolismo que les permite vivir en lugares donde hay escasez de agua. Sin embargo, las cactáceas mexicanas han demostrado su resiliencia al dejar su descendencia, las cuales representan una esperanza para la especie. Estoy verdaderamente sorprendido de esta región semiárida. Podemos ver cómo la naturaleza se adapta, cómo las plantas y los animales aprovechan cada recurso para sobrevivir. Los desiertos más grandes de México son el desierto de Sonora y el desierto de Chihuahua, mientras que en el mundo muchos creerán que el desierto más grande es el del Sahara, pero no, el desierto más grande es el de la Antártida. Sí, la Antártida es un desierto. La Antártida es una zona árida por la baja cantidad de vegetación. El 98% de su territorio está cubierto por hielo y es uno de los lugares de la Tierra donde más corre el viento y menos humedad y lluvia hay. Es una zona árida fría. La vida en esta región es tan inhóspita que solamente podemos encontrar líquenes, bacterias y musgos. Entonces, podemos definir a un desierto como una región con poca humedad y pocas precipitaciones. Eso es lo que convierte a una zona del planeta en un desierto. Por otro lado, el desierto cálido más grande del planeta, sí, es el desierto del Sahara, el cual atraviesa 11 países como Egipto, Túnez, Sudán. Es gigantesco, es uno de mis desiertos favoritos del mundo. Existen mares de dunas de varios metros de altura y pude conocer el desierto del Sahara porque viví 2 años en Egipto. Es increíble cómo grandes civilizaciones como la nubia y la egipcia se lograron adaptar. Gracias al río Nilo, estas civilizaciones lograron crear un sistema muy avanzado de agricultura y edificar grandes monumentos. Les tengo un consejo para todos ustedes que les gusta viajar. Cuando fui a Egipto conocí a Airalo. Airalo es la primera tienda eSIM, donde podrás encontrar eSIM para más de 200 países con las tarifas más accesibles. ¿Pero qué es una eSIM? Es la versión digital de las tarjetas clásicas de SIM para datos. Gracias a ellas puedes tener internet en tu celular. Lo mejor de las eSIM es que te olvidas de las pequeñas tarjetas SIM de plástico. ¿Se acuerdan de ellas?
pues pronto van a ser parte del pasado. Ahora todo es de manera virtual. Con Airalo y sus eSIMs, olvídate de pagar tarifas de internet carísimas cuando vas al extranjero. Olvídate del dolor de cabeza de buscar una compañía confiable y de toda la burocracia. Además tendrás tu mismo número de teléfono, con el que seguirás recibiendo llamadas y mensajes de texto. Con Airalo podrás tener acceso a internet al comprar paquetes por días, semanas o mes. Solo tienes que descargar la aplicación o desde tu computadora elegir el país a donde que vas a visitar y seguir los pasos. Y lo mejor es que no pagarás de más, solo el internet que vas a consumir. Otra ventaja es que compras el eSIM antes de tu viaje y lo activas solo cuando has llegado a tu destino, por lo que podrás seguir usando WhatsApp y mantenerte conectado. Además, podrás pedir Uber y no perderte gracias a Google Maps. Con la eSIM de Airalo, disfruté mi estancia en Egipto al viajar tranquilo, pues tuve internet 24/7. Al atardecer regresamos al pueblo de San Juan Raya y entramos a la pequeña iglesia del pueblo, donde comprobamos por qué la comunidad recibe este nombre. Y es que el santo patrono del pueblo es San Juan Bautista, quien era un misionero que proclamó la llegada de Jesús y lo bautizó en el río Jordán. En el centro de la comunidad hay una tienda donde venden paletas de hielo con los frutos de las cactáceas, como el garambullo y la pitaya. Ya vamos a probar esta paleta de garambullo que también tenemos en Tamaulipas, en el pueblo mágico de Tula, que también hacen helados, nieves de este sabor. Vamos a probarlo a ver qué tal. Refrescante. Este es el garambullo. Es nativo de aquí de San Juan Reyes y está delicioso, es súper dulce. La paleta es 100% natural porque es pura fruta, no lleva ningún colorante. Vendo de pitaya, de garambullo, de jiotilla, de choconosle y de pitahaya. Todas esas se dan en los cactus. Lo que es abril, mayo, es cuando ya hay ese tipo de fruta. Entonces la recolectamos y ya mando a hacer mi paleta. Deliciosa. Me encanta que es 100% natural. Puedes sentir los pedazos de fruta. Qué ricas paletas hacen, María Isabel. Y en la misma calle hay una familia de artesanos que, con la creatividad característica de la gente del semidesierto, venden sus artesanías para subsistir. Pero mira qué tienda tan guapa. Esta tienda tan bonita de especies de aquí de la región. Todas estas son producidas en vivero, pero miren qué colección tan bonita. Cheverrias, cactus columnares y miren nada más esta exhibición de los esqueletos de los tetechos, de la Neuwesmania tetecho. Estos maceteros pues ahora sí que son esqueletitos de la planta del cactus. Cuando llegan a morir, pues así quedan las maderitas como tipo esqueletitos. Y ya los recolectamos, los lijamos, se utilizan como maceteros o también se pueden preparar en lámparas. Se aprovecha todo. Y se hacen en dos cortes, por ejemplo, este es un corte que va inclinado y este es un corte que va parejo. Entonces les busca las formas para que tengan diferentes vistas. Y un acabado extraordinario, de todo tipo de figuras. Y otra gran virtud de Don Jesús y de Doña Paola son la producción de champús, jarabe para la tos, de plantas nativas. Y tienen una miel, un polen de agave. Imagínense estar consumiendo un polen de plantas donde no hay agricultura intensiva, libre de pesticidas. Es un polen extraordinario. Si quieren vivir muchos años, como aquí que viven tanto tiempo los cactus columnares y las patas de elefante, consuman lo que Zapotitlán produce. Luego fuimos al Museo Paleontológico para conocer a una de las culturas más fascinantes que habitaron el Valle de Tehuacán, la cultura Enguigua o Popoloca. A los primeros pobladores de este valle se les atribuye el hito de ser los primeros en domesticar el maíz. En el Valle de Tehuacán, como hace 12,000 años, había grupos nómadas. Había unas 6 familias que estaban viviendo en el valle, especialmente recolectores y cazadores, y que migraban en el mismo valle de invierno a verano. De 6,800 a 5,000 años, esta pequeña población se incrementó para ser más o menos unos 20 grupos.
Los ancestros de los enguiguas hablaban un mismo idioma de la familia otomangue, que era comprensible tanto para los enguiguas o popolocas como para mazatecos, ixcatecos y chicholtecos. La familia lingüística más antigua de Mesoamérica es el grupo pre-otomangue. Este grupo otomangue reina en esta región donde hay las lenguas mixteco, ixcateco, cuicateco, enguiba, mazateco. Todas son de este grupo lingüístico otomangue. No es coincidencia que esta familia lingüística, la más antigua, sea además aquella donde se ha originado la agricultura en Mesoamérica y otro proceso muy importante que es el de la civilización. Los enguiguas o popolocas hacían la cerámica de color anaranjado y gris, la cual llegaban a vender en sitios apartados como Teotihuacán. Me parece fascinante que este grupo lingüístico de la familia otomangue sea de los primeros que lograron domesticar el maíz y hacer uso de la cerámica. Estas lenguas otomangues son musicales. Definitivamente son musicales. El enguiba es una lengua tonal, donde cada sílaba con diferente tono significa algo diferente. Una lengua muy difícil de reproducirla, porque usas nariz, garganta, es bastante compleja y musical. Me encanta a mí escuchar cuando habla la gente el idioma enguiba. Tú deberías estar escuchando de vez en cuando estos idiomas otomangues. Claro. Los nombres en enguiba o en popoloca son los nombres originarios de las plantas, más allá del nombre científico o del nombre común. Le quería preguntar a usted, los nahuas o los mexicas, ellos llegaron a esta región a dominar a los popolocas. Acabas de poner el dedo en la llaga, sí, porque el término popoloca fue un término despectivo que los mexicas le pusieron al pueblo enguiba, porque al no entender su lengua les llamaron bárbaros o tartamudo o torpe. Ese es el significado de popoloca, cuando se autodenominan enguiba. En el año 1450 los mexicas fue que conquistaron esta zona. Y como en toda conquista, cambiaron de nombre a las plantas. Para el pueblo enguiba, la pata de elefante se llama nda canché. Nda es árbol, canché es todo, el árbol que lo es todo. Y en náhuatl es sotolín, que sotoli es escobilla. Y me encanta cuando me enseñan cuáles son las palabras de enguiba para nombrar a los árboles. El isote, la yuca periculosa, en náhuatl es isote, para el pueblo enguiba es ndrachau, que significa el árbol de la brisa. Es un idioma maravilloso, el idioma enguiba, como cualquier otro idioma del mundo. El pueblo enguiba, un orgullo para la región de Tehuacán, además de su lengua tonal y musical, es el pueblo que le trajo al mundo el algodón, el aguacate, variedades de chile, de frijol, de calabaza. El cereal que más se produce en el mundo es el maíz. Pero el maíz no solamente es para consumo humano, se hacen pinturas, combustible, es mágico. Y para nosotros es la base de nuestra alimentación. De ahí un mensaje: es importante que conservemos las variedades nativas de México. Hay que decir no a los transgénicos. Para mí el maíz pues representa todo porque es la base de toda alimentación. Desde que tengo uso de razón, lo primero que hago es comerme una tortilla. El elote ni se diga, me puedo comer 5 elotes al día y no pasa nada. El maíz lo vemos por todos lados, entonces para mí como mexicana representa algo que no debo de perder nunca. El maíz no solo lo tengo en el corazón, sino de verdad lo tengo tatuado. Y por eso es que lo tengo aquí conmigo. Misericordia. Gracias a eso es lo que soy ahora. ¡Qué maravilla! Cosa tan extraordinaria. Esta mujer sí es mexicana. No, es de Tehuacán. Es enguiba. Es enguiba, que tiene los granos de polinización que hubo del maíz azul, del maíz amarillo, del blanco. Hay que conocer de dónde viene, hay que conocer quién lo produce. Tehuacán es la cuna del maíz. Gracias, Tehuacán. Después fuimos al Cerro de las Turritelas, un sitio donde podrás observar miles de caracoles fósiles, que datan de la época en que toda esta zona de Puebla estaba bajo el mar de Tetis hace millones de años. Aquí en San Juan Raya encontramos una gran cantidad de fósiles marinos. Hubo presencia de mar hace más de 110 millones de años, que corresponde a la era Cretácico inferior. Como evidencia dejó estos gasterópodos o fósiles marinos bastante conservados, especies
que desaparecieron por completo, algunos que evolucionaron y son muy distintos a los que tenemos, entre ellos las ostiones, las trigonias, las turritelas, los corales de diferentes especies, galletas de estrellas de mar, inclusive fósiles terrestres como las huellas de dinosaurios, herbívoros, carnívoros y de reptiles voladores, además de los troncos de madera fósil que todavía siguen intactos. Acabamos de encontrar una roca sedimentaria que se llama arenisca. Es Esta tierra es muy interesante porque el altiplano mexicano estuvo en aguas someras hace millones de años y esto permite que haya fósiles. Puebla es uno de los sitios paleontológicos más importantes de México, al igual que Coahuila, de los lugares donde se puede encontrar más fósiles y restos marinos y de reptiles o de dinosaurios. Estos fósiles marinos que encontramos en San Juan Raya corresponden a la era Cretácico inferior. Solo son en algunos sitios donde abundan estos fósiles, no es en todas partes, solo hay lugares específicos en donde el suelo ha sido erosionado, desgastado y por eso es que salieron a la superficie, o movimientos tectónicos hicieron que estos sedimentos marinos brotaran para poderlos encontrar, sobresalieran de lo que es esto que estamos pisando, que es un relleno reciente, el cual se conoce como aluvión cuaternario. Estas son turritelas. Las turritelas o caracoles se hallan por millares en la base del cerro. Hoy en día los fósiles marinos que encontramos en San Juan Raya es prohibido el llevártelos o el intentar comprarlos por lo mismo de que es delito federal, pero anteriormente estaba permitido, de hecho era algo muy común. La misma comunidad casi a eso se dedicaba, el recolectar los fósiles e intercambiarlos con los visitantes, más que nada por la falta de conocimiento y la necesidad que en ese entonces había, pero hoy en día nosotros nos encargamos de conservarlos y protegerlos, y que a pesar de millones de años que estos llevan aquí, siguen estando en una gran cantidad. En el Cerro de las Turritelas también abundan los cactus columnares del género Neobushbamia. En el Valle de Tehuacán tenemos 3 especies del género Neobushbamia. Neobushbamia mescalensis, Neobushbamia macrocéfala y Neobushbamia tetecho. Biznaga, el nombre científico Echinocactus plateacactus, que inclusive aquí en San Juan Raya tenemos la más grande de toda la región, que mide poco más de 3 metros de altura y se estima de una antigüedad de más de 1000 años. Tienen 2 nombres, asiento de suegra y el otro es biznaga dulce, para elaborar mayormente el dulce acitrón. Ya es delito federal el maltratar o saquear esta planta, ya está protegida. El nombre asiento de suegra se remonta al tiempo de la revolución, donde se dice que pasaban tropas de los revolucionarios, zapatistas, villistas, carrancistas, y llegaban a robar, se llevaban hasta las mujeres más bonitas. Las señoras las esconden en cuevas, lugares remotos. Cuando llegaban a encontrar a la señora sin la hija, sin qué quitarle, la sentaban sobre este cactus. Ella pudiese confesar dónde es que tenía escondida a su hija, además de las pertenencias. De ahí de donde viene el nombre de asiento de suegra, que de hecho es el nombre como mayormente se conoce. La llegada de la noche cada vez era más notable, y no había duda que nos tomaría en la cima del cerro. Mientras avanzábamos, el guía nos contaba sobre las flores de las cactáceas. Son hermafroditas, o sea que en una misma flor están presentes los órganos masculinos y los femeninos. Algunas cactáceas poseen flores diurnas, solitarias, con colores llamativos, amarillos, naranja, rojo o rosa, y son polinizadas por insectos, abejas o avispas, incluso colibríes.
Otras producen flores nocturnas, las cuales suelen ser polinizadas por murciélagos. Al cabo de unos minutos llegamos a lo alto del cerro. Aquí era una zona sagrada para los pueblos originarios. Este cerrito es muy conocido aquí en San Juan Raya y el nombre común que se le da es pedimento. La gente venía a dar agradecimientos y pedimentos en honor a la naturaleza y los dioses. Para ellos esto era muy importante porque para cada punto cardenal estaba representado con el dios Tlaloc, era el dios de la lluvia, con el dios del sol que correspondía a Quetzalcóatl, que anteriormente era como elaboraban el fuego. Tomaban estos cuarzos, 2 en cada mano, y se ponían hacia la dirección que ellos apuntasen con la frente, era hacia el dios que estaban ya sea pidiendo o agradeciendo. Y les comento, eran muy pocos los que venían a pedir el mal, esto relacionado a la brujería, convertirse en los nahuales y todo ello. Al finalizar el día nos esperaban unos deliciosos platillos con frutos del desierto, que nos prepararon en las cabañas del Centro Ecoturístico El Cardenal. Quesadillas de palmitos de la yuca, pechuga asada. Don Juan nos presentó a los palmitos, que son el fruto de la exuberante yuca del semidesierto. Las comimos en unas ricas quesadillas. Después de todo un día caminando por el desierto, observando muchas especies, todas las maravillas que nos ofrece esta reserva de la biosfera, nos vamos a disponer a cenar. Tenemos aquí un poquito de pechuga asada, frijolitos, espagueti y una deliciosa quesadilla con esto, que es el fruto de la yuca. Palmitos, el botón floral de los isotes, de la yuca periculosa. Es una planta de la familia de las Agabaceae. No es un agave. Tienen muchos ingredientes activos y muchas propiedades medicinales. Y además, en estas zonas no existe la agricultura intensiva, pesticidas, de tal forma que cuando comes palmitos, tetechas, flores de la zona semiárida, libre de todos esos contaminantes. Es para agradecerlo y comer algo saludable. Creo que fue un gran cocinero el que nos lo preparó. Y a morderla. Aún nos queda mucho por mostrar del Valle de Tehuacán. Gracias por tu compañía en cada video.